Así que si os parece, bueno, voy a hacer la presentación ya directamente, empiezo ya a hacer la presentación. Creo que tengo 40 minutos, así que voy a intentar ajustarme al tiempo y luego, si os parece, hacemos una ronda de preguntas, ¿eh? Lo primero, ahora ya se me ha ido, es empezar por el principio de la presentación. Bueno, el título puede cambiar un poco, pero más o menos lo que comentaba es presentaros las ayudas que tiene el CDTI para las empresas que hacen I+D+I o innovación en general. Vamos a ver. Sí. Bueno, primero presentar la entidad pública empresarial. El CDTI es un organismo que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es el que dice aquí: conseguir que el tejido empresarial genere y transforme el conocimiento científico técnico en crecimiento sostenible y globalmente competitivo. Nosotros desde hace ya muchos años, del año 78 creo que fue, cuando se creó, más o menos hacemos lo mismo, que es apoyar a las empresas que hacen innovación a través de la tecnología, ¿eh? Esa innovación y esa tecnología viene de conocimientos previos, ¿eh? Del mundo científico o del mundo también empresarial, ¿eh? O de investigación. Nosotros básicamente lo que hacemos es apoyar a las empresas. Dentro de ese marco, a las empresas que de alguna manera son las que generan actividad económica a través de esa innovación, ¿eh? Y el hecho de pertenecer al ministerio es un hecho administrativamente, ¿no? Pero somos una entidad que tiene una gestión más o menos independiente, y también tenemos unos fondos propios que nos permiten dar ayudas fuera del marco muchas veces de los presupuestos anuales, o por lo menos la mayoría, ahora lo voy a contar, de las ayudas provienen de fondos propios, con lo cual somos bastante flexibles y no nos afectan demasiado los cambios administrativos o, por ejemplo, como en este momento, pues en las situaciones como esta, pues seguimos teniendo suficientemente liquidez para poder dar ayudas a las empresas. Bueno, este gráfico es hasta el año 2017. Más o menos lo que quería comentaros era esto, que el CETI aproximadamente cada año financia de orden de un poquito menos de los 1.000 millones de euros, ¿eh? Esos 1.000 millones de euros son en ayudas directas, ¿eh? Y ayudas directas, ahora lo veréis además, a proyectos concretos, ¿eh? O sea, que no son las ayudas así, digamos, que van a un fondo así genérico, sino que no, cada una de ellas está aplicada. Esta es la suma total, pero en un año pues, aproximadamente entre 800 y 1.200 proyectos financiados año a año a través de estas ayudas. Bueno, nosotros llamamos las ayudas instrumentos, porque ya veréis qué tipo de ayudas tenemos. Tenemos diferentes tipologías. Yo voy a centrarme sobre todo en las que nos encajan más o pienso que pueden encajar mejor a un sector empresarial que hace innovación, pero bueno, y posiblemente hace algo también de I+D, ¿eh? Y sobre todo, para que veáis un poco las características que tiene, ¿eh? Veis que la mayoría de las ayudas son de tipo, lo que llamamos nosotros préstamo parcialmente reembolsable o ayuda parcialmente reembolsable. Son ayudas de tipo crédito, son créditos muy blandos, ya veréis los detalles cuando os explique, y además ese adjetivo de parcialmente reembolsable significa que de la ayuda que damos hay una parte que no nos tiene que devolver la empresa, ¿eh? Es una subvención dada de forma indirecta, no de forma directa, sino en el propio préstamo, en la fase de devolución, pues hay una condonación de una parte del préstamo. Esas son la mayoría de las ayudas. También tenemos algunas ayudas de tipo subvención en algunos programas muy concretos. Estos sí que vienen normalmente de fondos que aporta el Estado o Europa y tienen muchas restricciones. Todos son competitivos en el caso de las subvenciones. En el caso de los préstamos, la competencia del proyecto es contra el propio proyecto, ¿no? Valoramos el proyecto en sí mismo, no dentro de un marco de una convocatoria en la que están compitiendo los proyectos. Y luego tenemos otras ayudas, una parte en capital riesgo
muy específica sobre todo para empresas más de tipo startup. Y otros préstamos bonificados que llamamos, que son también préstamos parcialmente reembolsables, que se aplican ya no a la I+D, todos estos serían hasta aquí a la I+D. Estos serían ayudas a la innovación, que también voy a contar. Son TRLs, para proyectos de TRLs más altos del 5. Entonces, básicamente son estos: subvenciones, ayudas parcialmente reembolsables, ayudas parcialmente reembolsables a la innovación y capital riesgo. Si vamos un poco ya más a lo concreto, quería resaltar en esta transparencia que las ayudas nuestras son o a un proyecto concreto o a una empresa. Son dos tipologías diferentes. Las que voy a contar hoy, sobre todo, van a ser las ayudas a proyecto. Luego voy a explicar qué es una ayuda a un proyecto. Aquí, digamos, el objetivo es el proyecto de I+D o el proyecto de innovación. Y las características luego las voy a comentar, pero bueno, por empezar ya a decir un poco cuáles son la nomenclatura. La ayuda a proyecto, podemos tener proyectos de I+D en tecnologías avanzadas, esta es una tipología de ayuda, la ayuda a un proyecto de I+D. Otra ayuda sería la ayuda a un proyecto de innovación. Un área nueva que hemos lanzado, la compra pública innovadora precomercial, que hoy no voy a contar mucho porque esto es más a medio plazo, lo voy a comentar simplemente por encima. Y como ayuda a empresas tenemos dos líneas, una es Invierte, que es capital riesgo, y la otra es Neotec, que es la ayuda a empresas de reciente creación hasta 3 años, de tipo startup, pero que sean empresas de base tecnológica. Me voy a centrar sobre todo en las ayudas a los proyectos. Estas de aquí. Bueno, el CETI, como te comentaba, tiene un presupuesto alto anual que puede utilizar para, bueno, más que un presupuesto, son fondos que tenemos que podemos aplicar a dar financiación a las empresas. ¿Cuáles son las características generales que pedimos cuando una empresa pide un proyecto? En este caso estamos hablando ya de las ayudas a los proyectos. Pues estas serían un poco las características. Que el solicitante debe ser una empresa siempre o de manera individual o de manera colectiva. Hay tipologías de proyectos que los tiene que presentar una empresa exclusivamente y otros que son de tipo proyecto en cooperación o por vía de consorcio. Se puede hacer a nivel nacional, una empresa pide un proyecto. También lo puede pedir una empresa sola en un contexto de cooperación internacional o también un proyecto de cooperación en el formato nacional exclusivamente o en un programa internacional. Siempre una empresa al menos. El objetivo del proyecto debe ser siempre que haya una innovación en un producto, un proceso o un servicio. Esto sería un poco el objetivo general del proyecto. Luego entraríamos en detalles de cada uno de los proyectos, como por ejemplo la filosofía bottom-up, que lo que nos permite es dejar abiertos, digamos, cualquier sector y cualquier tecnología de base para presentar un proyecto. Podemos tener proyectos de medio ambiente o proyectos de movilidad, proyectos de energía, proyectos de tecnologías de la información. Podemos tener proyectos de movilidad basados en equipamiento, por ejemplo, o podemos tener temas de movilidad, por ejemplo, basados en tecnologías de la información. O sea, podemos tener el mix completo entre tecnología y sectores. Y luego el otro objetivo del CETI, como estamos siempre orientados a apoyar a las empresas, es que haya una orientación al mercado. O sea, que los proyectos de I+D acaben siendo, al final, productos de mercado o servicios de mercado que den a las empresas actividad económica. Vamos a bajar un poquito más en detalles. Aquí tendríamos un poquito la definición así muy genérica de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación. Si estáis acostumbrados al formato TRL, aquí serían TRLs bajos, sobre el 2-3, y aquí nos iríamos a TRLs hasta el 5, 6, 7, por aquí. Y en la fase intermedia, la fase de desarrollo experimental, estaríamos en el TRL 4 o 5. Bueno, y estas serían un poco las fases de la empresa. Si os fijáis, la mayoría de las ayudas están en esta fase, ya cuando la empresa ya está constituida y la empresa ya tiene una actividad, puede estar en una fase de expansión, de consolidación o de crecimiento competitivo.
tenemos muy poquitas ayudas para estas fases iniciales. De hecho, solo tenemos una, que es la de Neotec, que es la de ayudas a la empresa de base tecnológica de tipo startup. Que invierte es capital riesgo, se puede aplicar a cada una de las fases, ¿eh? No es exactamente capital semilla, es venture capital, son cantidades mayores, pero se podría aplicar también desde la fase de startup. Me voy a centrar en toda esta zona, los proyectos de I+D, la línea de innovación, y esta ya no existe, sería también una línea se llama la línea de expansión. Bueno, hay dos líneas de innovación que voy a comentar ahora. La primera, más importante, por el volumen de actividad en los proyectos de I+D, ¿eh? Las características de estos proyectos son que son, como os comentaba, multisectoriales o de cualquier tecnología, que la empresa tiene que presentar un proyecto proyecto elegible, o sea, con actividades de I+D mayor de 175.000 euros. Puede ser individual o en cooperación, pero siempre si es en cooperación, el mínimo en cuanto al presupuesto de una empresa tiene que ser 175.000 euros. Las ayudas que damos son créditos sin intereses, al Euribor más cero, que pueden cubrir o un 75 o un 85% del presupuesto y se van a devolver en 7 o 10 años, con un periodo de carencia entre 2 y 3 años. Todos tienen un tramo no reembolsable, o sea, un porcentaje de la ayuda que no hay que devolver, entre un 30 y un 33%, excepto algún caso para gran empresa, luego lo voy a comentar en un cuadro que hay posterior. Estas ayudas normalmente se van dando por vía de certificaciones o hitos, pero además puede haber un anticipo al principio del proyecto de hasta un 35% del presupuesto. Todos tienen asociado un informe gratuito ex ante que genera el CDTI, que se puede utilizar para deducciones fiscales. Cuando se realiza este proyecto con una cooperación a nivel internacional, pues se llama un proyecto de cooperación tecnológica internacional, que la diferencia básicamente es que hay reducción de garantías en el caso de que fueran necesarias las garantías y que hay un tramo no reembolsable superior. Pasamos hasta un 33%. Esto sobre todo es muy útil en las grandes, porque este 30% del proyecto de I+D solo se puede aplicar en pymes. Luego veréis. Perdón, sí, en pymes. Luego en el cuadro veréis un poco los tramos no reembolsables. Entonces este programa interesa mucho cuando haya empresas grandes, también pequeñas, pero bueno, cuando colaboran a nivel internacional. Eurostar es una convocatoria europea que es competitiva. Esta es una convocatoria que va con vía de subvención. Es para proyectos en cooperación, al menos de 2 empresas pymes intensivas en I+D, o sea, empresas que tienen actividades cuya actividad de I+D es importante. Como os decía, es competitiva. Hay dos convocatorias anuales, no es temática. Y la próxima se cerró una hace poquito y ahora la próxima va a ser en septiembre, ¿eh? El 3 de septiembre cerraría la siguiente convocatoria. Hay para los socios españoles 5,6 millones de euros. Aquí las ayudas son de tipo subvención. Para grandes empresas un 40% y para pequeñas un 60%. Pero como decía, hay una competencia y aquí tenéis un poco, si queréis, la información. TIEN es un programa de I+D, proyectos de I+D en consorcio, ¿eh? Cooperación, son proyectos mayores de 5 a 20 millones de euros en que tiene que haber una participación de al menos un 15% de organismos de investigación o centros tecnológicos. La financiación es similar a los proyectos de I+D anteriores, pero con un tramo no reembolsable del 33%. Y también todos estos se pueden presentar en cualquier momento, excepto Eurostars, que tiene una convocatoria anual, tiene 2 convocatorias anuales. Neotec es la convocatoria de subvenciones para startups de base tecnológica. Se abre una convocatoria anual de unos 25 millones de euros, este año son 25 millones de euros también, y se abrirá a partir del 15 de abril. Aquí es una ayuda a empresas, ayuda a la empresa en toda su actividad, pero la actividad de la empresa para Neotec es una actividad de generación de actividad económica a través de la I+D en tecnología. Digamos, el activo de la empresa en Neotec debe ser la tecnología propia. Entonces, bueno, pues esto saldrá en cuanto acabe este periodo de alarma que estamos
Y bueno, todos los años hay una convocatoria para este tipo de proyectos con antigüedad menor a 3 años de las empresas. Bueno, el tema de 100 creo que puede interesar a vuestro sector, además de los proyectos de I+D. Los proyectos de I+D normalmente están dirigidos a un proyecto muy concreto, a resolver una problemática muy concreta de una empresa que quiere a corto plazo tener un desarrollo que le permita canalizarlo luego a través de con ese proyecto, convertirlo en un producto o un servicio que va a explotar. Pero cuando se quiere hacer de una manera pues, más organizada entre, por ejemplo, varios socios, cuando se quiere acometer un proyecto más estratégico, más complejo, más sectorial o más de tipo clúster, este puede ser una línea muy interesante, la línea de 100. Es una convocatoria continua. Aquí los presupuestos mínimos del total, digamos, de participantes debe ser 4,5 millones de euros, hasta 20 millones de euros, con participaciones de actividades de I+D de cada uno de los socios empresariales, al menos de 175.000 euros. Tiene que haber mucha investigación industrial. Estos proyectos son proyectos, digamos, de duración mayor y de mayor profundidad de contenido. Entonces, las actividades de investigación industrial deben ser al menos el 50% del proyecto. Y la duración es de 3 y 4 años. Son para proyectos ya, como decía, más de tipo consorcio, más de tipo clúster. Además, hay también algún requisito mayor, más, que es, por ejemplo, el que participen organismos de al menos 2 comunidades autónomas y que lo lidere una empresa grande o mediana. Tiene que haber también al menos una empresa pyme y el 15% en organismos de investigación, que se subcontratan por algunas de las empresas que participan en el proyecto. Todos estos proyectos que he comentado, menos Neotec y Eurostar, que van por vía de subvención, todos estos proyectos de I+D en individuales o en cooperación. Luego voy a hablar de Cervera, que es un caso especial. Todos estos proyectos tienen las mismas características, como he dicho. Son proyectos multisectoriales, cualquier sector, cualquier tecnología, que deben estar orientados a desarrollo de nuevos procesos, productos o servicios. Tiene que haber una parte de investigación industrial y mucha de desarrollo experimental. Hemos visto que pueden ser individuales o en consorcio. Y aquí vendrían un poco los costes que se pueden presupuestar para el proyecto. Los costes financiables, las actividades, vamos, los costes financiables de las actividades de I+D que se pueden contabilizar son las amortizaciones de los activos que se emplean en el proyecto, pero solo durante la duración del proyecto, todos los materiales fungibles, el personal dedicado directamente, colaboraciones externas que sean realizadas a través de algún contrato con una universidad, con un centro tecnológico, con una empresa, costes de auditoría y costes indirectos que se calculan de forma automática. Todos tienen unas ayudas parcialmente reembolsables, que la diferencia puede estar en el tramo no reembolsable, que ahora lo voy a explicar en función de un gráfico que hay. Todos tienen anticipos y la amortización a 7 o 10 años. Y también todos llevan asociados, aunque hay que pedirlos, pero se hace de forma gratuita y durante la fase de evaluación el informe motivado ex ante para deducción fiscal. Estos serían un poco más en detalle los proyectos. Los presupuestos, personal, amortización, fungible, investigación contractual, gastos generales y gasto de auditoría. El gasto de auditoría es importante. Primero te han llamado a ti. Me da igual. El gasto de auditoría es importante porque el CETI obliga a que haya una auditoría de proyecto, que haya un auditor que audite el proyecto y ese gasto se puede también contabilizar como un gasto elegible. Bueno, esto sería el marco de los tramos no reembolsables. Es el porcentaje de ayuda que no hay que devolver al CETI en la fase de devolución. En estas comunidades autónomas, todas estas, para el caso de pymes o de grandes empresas, el tramo no reembolsable es un 30%. Para el caso de Madrid, por ejemplo, sería un 30% para pymes y un 20% para grandes.
Si estuviéramos el proyecto fuera de tipo Cervera, que es un caso especial de proyecto de I+D, que voy a explicar ahora, o 100, o un proyecto de cooperación tecnológica internacional, o sea, en cooperación con algún otro país, estos porcentajes, como veis, cambian. Por eso decía yo que en el caso de una gran empresa hay una diferencia, aquí. En el caso de una pyme hay menos diferencias entre una tipología de proyecto u otra. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cervera. Cervera es un caso especial de proyecto de I+D, que se sacó el año pasado para apoyar la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y empresas de tipo PYME. Entonces, básicamente son proyectos de I+D donde tiene que haber un proyecto, unas actividades realizadas por una empresa, pero que realiza una parte de esa actividad un centro tecnológico. Bueno, está orientado a ciertas tecnologías, no todas. Es el único caso, junto con las misiones que luego voy a explicar, en que no son generalistas, sino que realmente hace falta centrarse en el área de actividad tecnológica que está especificada, pero os voy a explicar ahora cuáles son. Son todas tecnologías de futuro para España en la que también hay una base mínima de empresas. Bueno, estos proyectos están pensados todo para empresas pymes o midcaps. No pueden participar en grandes empresas. Como decía, al menos un 10% de participación de centros. Son proyectos de I+D realmente, pero con un tramo no reembolsable del 33%. Para pymes, abierto todo el año, también pueden tener anticipos. Y lo más importante es que en el caso que sea necesario, que no siempre es necesario, pero muchas veces a la empresa se le pide algún tipo de aval para darle la ayuda. En el caso de Cervera, solo el aval está fijado en un 5% del presupuesto del proyecto. Es una mejora importante respecto a un caso general. Pero solo se puede aplicar a varias tecnologías. Una de ellas, como se ponía aquí, es el transporte inteligente. De las 10 áreas tecnológicas, digamos, de Cervera, solo a priori el área de transporte inteligente sería la que podríais aplicar. No sé si alguna de estas, fabricación a lo mejor, no lo sé, ecoinnovación a lo mejor, materiales a lo mejor también. Bueno, o alguna de las áreas más de tecnología de la información, pero estas son las áreas en principio que se pueden aplicar. En el caso de transporte inteligente, todas tienen unas subáreas, pero bueno, en el caso de transporte inteligente os las voy a detallar cuáles son. Aquí sería un poco pasar al concepto de movilidad, más que de transporte, y específicamente para esta línea, movilidad autónoma y sin conductor o integración de Smart Cities. También se podrían presentar temas de infraestructuras que den soporte a nuevos sistemas de movilidad, ¿no? O sea que tanto infraestructuras como el tema de la movilidad autónoma y integración de Smart Cities. Y esto serían un poco más en detalle. Instrumentos digitales para conducción asistida, sistemas de comunicaciones para conectividad de los vehículos en la infraestructura o redes inteligentes, ¿no? Que permiten la comunicación e integración entre las infraestructuras y las Smart Cities. En principio, en transporte inteligente en Cervera solo se podrían aplicar estas tipologías de proyectos. Ya os digo que podrías a lo mejor encajar algunos a lo mejor en materiales o en otro tipo de las líneas del primer nivel que os he explicado anteriormente. Bueno, entonces al final son unas ayudas que como características tienen el 33% de tramo no reembolsable y sobre todo esto, la garantía solo es un 5%, un aval del 5% sobre el préstamo concedido. Bueno, para poder soportar el posible riesgo hay un fondo de previsión de 80 millones de euros, pero eso en principio pues no es transparente para vosotros. Bueno, ya está. Hasta aquí los proyectos de más o menos con ayudas no reembolsables, parcialmente reembolsables. Y todos ellos, como te decía, llevan asociados, en el caso de que la empresa lo solicite, pero de forma gratuita, la emisión del informe motivado, ¿no? El informe motivado está basado en el Real Decreto del 2007, que habilita al CDTI como órgano competente para la emisión de informes vinculantes de los proyectos que financie en cualquiera de sus líneas. Entonces, cualquier proyecto de sus líneas, tanto de I+D como de innovación,
que el proyecto financie, el CETI puede hacer ese informe motivado, de hecho lo hace, en el que define define completamente las actividades que va a realizar la empresa y las cataloga, qué tipología de innovación es investigación más básica, más aplicada, industrial o es desarrollo experimental. Entonces, con ese informe la empresa podría hacer deducción fiscal por gastos de I+D, no tiene coste y, como os decía, esto hay que pedirlo al CETI en el momento de la gestión de la evaluación, pero no tiene ningún coste. Cuando es un proyecto en cooperación, pues lo pediría cada uno de los socios. Bueno, vamos a hablar ya de cómo se evalúa un proyecto CETI. Es un proyecto siempre de los que podemos financiar. Luego voy a explicar un poco más los de innovación, pero bueno, si hablamos en ese sentido amplio, pues sería proyectos de I+D+I. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos sobre todo el proyecto, como te decía, porque es la unidad. Tiene dos fases, o dos etapas. Un análisis técnico y un análisis financiero. El técnico se centra sobre todo en el proyecto, en la parte, digamos, de ver cuál es el reto que la empresa quiere poner en marcha a través del proyecto. Tienen que ser retos tecnológicos sobre el estado del arte de la tecnología, pero también valora económicamente pues, todos los costes asociados al proyecto y también cuál es la posible proyección comercial de los resultados del proyecto, ¿no? Así como puntos importantes, pues el alcance técnico del proyecto, la calificación de actividades, que hay que definir cuáles son las actividades y el CETI lo que hace es evaluarlas, si son más de investigación o más de innovación. Las partidas presupuestarias y los recursos que se van a emplear, lo valora y puede recortar o no en función de que estén bien valorada esa asociación de recursos a los humanos o materiales, a las actividades que se van a realizar. Y también se pide un informe de mercado de cómo el proyecto se va a explotar, los resultados del proyecto. En la parte financiera lo que se analiza es la situación económica financiera de la empresa, sobre todo los temas de solvencia y riesgo, y la adecuación de la empresa al proyecto. Entonces, con estos dos evaluaciones se hace una especie de mapa y entonces primero digamos que es un proyecto de I+D+I, este sería primero el primer no son hitos, pero el primer filtro importante, que es que el proyecto sea técnicamente adecuado y que esté bien calculado, digamos, los gastos y los costes asociados a ese presupuesto. Y el segundo sería ver si la empresa puede hacer ese proyecto con los recursos financieros que tiene y con los que le daría el CEDETI. Entonces, para hacer todos esos análisis, pues tenemos varios análisis de solvencia, de riesgo, se mira la facturación, la generación de cash flow, etcétera. Y en caso de que el proyecto fuera suficientemente calidad, estuviera bien ajustado, si la empresa estuviera en condiciones adecuadas, se le daría el dinero, o se firmaría un contrato. Si no, se le pueden pedir algunas garantías. Estas garantías van siempre asociadas al proyecto y al caso concreto. Y no se pueden tener una preevaluación, con lo cual pues, el proyecto tiene que ir más o menos ya preparado para la evaluación para poder saber si va a tener o no garantías o si le va a pedir o no garantías. Bueno, ¿y ahora cómo se gestiona todo el proyecto? Bueno, pues lo primero que hay es una fase de solicitud. Casi todos estos proyectos, como os he dicho, son convocatoria abierta. Se pueden presentar en cualquier momento a través de la página nuestra de CETI, siempre en formato electrónico, digital. Hace falta firma digital. Para presentarlo finalmente, para entrar y dar un proyecto de alta no, pero para luego presentarlo finalmente sí. En esa fase primera puede durar lo que quiera la empresa. La empresa empieza a preparar un proyecto y hasta que no le da al botón de enviar puede estar, digamos, modificándolo, actualizándolo, etcétera. Entonces, el tiempo para nosotros empieza cuando realmente se entrega la solicitud. Y digamos, durante ese momento, a partir de ese momento, aproximadamente en 3 meses como máximo tendría la empresa, digamos,
el proyecto para firmar, en el caso positivo, o se rechazaría. Eso sería la fase de evaluación. La fase de evaluación se basa en la documentación que ha entregado la empresa, toda la documentación que incluye alguna parte administrativa, sobre todo de datos de la empresa, y luego todos los datos del proyecto, una memoria técnica, etcétera. Todo eso, como se decía, se va presentando. Algunas cosas hay que introducirlas y otras son una carga de documentos de tipo, por ejemplo, memorias y cosas de estas, que son más en formato Word. Pero esa es digamos, la información que tienen los evaluadores para evaluar el proyecto, ¿eh? Tanto los evaluadores técnicos como los evaluadores financieros. En el caso que hubiera alguna duda, se puede pedir información a la empresa, ¿eh? Por eso hay una interacción. Si os fijáis ahí, hay una interacción. Lo que pasa es que si el proyecto también está muy mal presentado o con los datos que tiene el CETI, pues no tuviera, digamos, la calidad suficiente, pues también se puede rechazar, ¿eh? Se justifica, pero se rechazaría el proyecto y no pasaría a la fase de evaluación. La fase de evaluación no tenemos un ratio porque no son convocatorias, son convocatorias abiertas, pero bueno, aproximadamente un 50-60% de los proyectos que se presentan se acaban aprobando, ¿eh? Eso depende mucho, como decía, de la calidad del proyecto y también de la empresa si tiene capacidades para poderlo hacer. Si al final el proyecto se evalúa positivamente, puede haber, el CETI puede poner alguna condición o no económica. Si la pone o no la hay, y en cualquier caso, pues se firmaría un contrato ante un notario y ese contrato ya define todas las actividades que va a tener el proyecto, los presupuestos, los hitos, en qué momento van a estar las disposiciones y también se ha podido pedir un anticipo, ¿eh? Al principio del proyecto tendríais la disposición anticipada y luego por hitos, normalmente anuales, pues se va certificando las diferentes actividades que había previstas en el proyecto. Se certifica y se hace el pago al poco tiempo, ¿eh? No se tarda mucho entre la certificación y el pago. Esa fase se llama fase de ejecución o de seguimiento del proyecto. Mientras se está realizando el proyecto y se va certificando los diferentes hitos. Al final acaba el proyecto, ya eh, se ha dado todo el dinero a la empresa y empieza un periodo de carencia entre 1, 2 o 3 años, bueno, 2,5, 1,5, 2,5, depende del proyecto, eso se calcula en la fase de evaluación. Hay un periodo de carencia en el que no hay que, bueno, habría que de alguna manera devolver los intereses, nada más, pero los proyectos de I+D, como tienen interés cero, pues sería cero. Y a partir del periodo de carencia empezaría la devolución, ¿eh? En 7 o 10 años. Esos son los dos periodos que hay previstos, 7 o 10 años. Hay una condonación de los últimos tramos de la devolución, precisamente que son los que corresponden al tramo no reembolsable. O sea, el 33% o el 30% de esa ayuda que no hay que devolver se hace por vía de no devolución en los últimos hitos de devolución. Bueno, después del proyecto de I+D tenemos los proyectos de innovación. Estos proyectos son muy interesantes, sobre todo para fases en las que ya, digamos, no tenemos actividades de I+D, pero necesitamos mejorar de alguna manera pues, procesos o líneas de una empresa, de actividad, y necesitamos tener de alguna manera asociado eso a tecnología. Hay dos líneas, una es la línea LIC, que es para la mejora de competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes, y la segunda se llama LICA, para potenciar el crecimiento de las empresas. La segunda solo se puede aplicar a algunas empresas porque va asociada a fondos europeos que limitan mucho su uso. La línea LIC se puede aplicar a cualquier comunidad autónoma. Aún así, ahora lo voy a explicar un poquito mejor, para la Comunidad de Madrid, en algunos municipios sí que se puede aplicar la LICA. Y de hecho, en el corredor de Henares es una de las zonas donde se puede aplicar la LICA. Así que en el caso de, entiendo que vuestras empresas más o menos están por esa zona, corredor de Henares y el sur de Madrid, ¿eh? Sobre todo, pues ahí se podría aplicar los dos instrumentos, si no, la LIC seguro. Como decía, la LIC es incorporación y adaptación activa de tecnologías. Se puede aplicar a temas de diseño industrial, a temas de procesos industriales, a temas de ingeniería de producto o proceso.
de aplicación a un método de producción o suministro nuevo o significante mejorado. O sea, es bastante amplio, ¿eh? Sobre todo, ya lo comentaba, es para temas en que se aplica tecnología, pero con TRLs mayores del 5. La LICA es una cosa muy especial. La LICA es exclusivamente para compra de activos tecnológicos, exclusivamente, ¿eh? Están limitados a una serie de conceptos como es la ampliación de capacidad o la diversificación de la producción, pero aquí exclusivamente en la LICA se pueden financiar exclusivamente activos, mientras que en la LIC se pueden financiar activos, se pueden financiar personal, otro tipo de gastos, ¿eh? Esta permite mayor margen, tiene unas condiciones un poquito peores en cuanto a la ayuda, ahora lo voy a comentar, y se puede aplicar en todas las comunidades autónomas. Aquí se puede aplicar en algunas de ellas y en el caso de Madrid en algunas zonas, como decía, Corredor de Henares y el sur de Madrid. La LICA es una línea para comprar activos, como os decía, tiene que ser presupuestos mayores también de 175.000 euros. A ver cómo voy de tiempo. Un segundito. Todavía me quedan, vale, casi 10 minutos. Bueno, y aquí, digamos, el interés, siempre son ayudas también parcialmente reembolsables, pero aquí hay un interés de un 0,5%. A 7 años hay un año de carencia y el tramo no reembolsable es menor que a los proyectos de I+D, es de 5 o un 10%. ¿Vale? También puede haber un anticipo. Aquí la línea está para Madrid, solo se va a poder aplicar el 5%, ¿eh? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. En el caso que sea una empresa de la zona del Corredor de Henares que quiera comprar activos tecnológicos para mejorar sus capacidades o lanzar una nueva línea, en el caso de Madrid, en estos municipios, el tramo no reembolsable va a ser un 5%. Y exclusivamente para activos tecnológicos, ¿eh? Exclusivamente para compra de activos tecnológicos. Y la línea LIC, como decía, es más general, TRLs más altos del 5, aquí sería un Euribor más 0,2 a 3 años o un Euribor más 1,2 si son 5 años para la devolución. Esta línea va por minimis, esto limita bastante, porque si una empresa tiene ayudas por minimis, tiene que sumárselas a las ayudas del LIC. Por tanto, esa es otra de las características que hace que alguna vez no se pueda emplear, pero esta es más flexible que esta respecto a las actividades que se pueden considerar y las diferentes partidas. También tiene un tramo no reembolsable del 5% también. Estas dos líneas son muy interesantes en esta fase, creo yo, en que habría que, de alguna manera, pues, poner cosas en marcha muy rápidamente y muchas veces no son actividades de I+D, ¿eh? Pueden ser proyectos más cortos, además, y además también la evaluación es muy rápida, como mucho 2 meses. Bueno, y para terminar, el último instrumento es este, que son las misiones, que habréis oído hablar seguramente de ellas. Es un tema estratégico del Ministerio que lo gestiona CDTI, pero realmente es estrategia ministerial, ¿no? Es financiar grandes iniciativas de I+D. Sabéis que hubo una presentación formal, ya no me acuerdo, hace un mes o así, en el Ministerio, el propio ministro lo presentó. Está pensado para agrupación de empresas, pero que haya una participación importante de organismos de investigación, centros tecnológicos o universidades. Tiene que ir siempre orientado a soluciones tecnológicamente innovadoras a nivel empresarial, pero tiene una limitación importante, que es que tiene que tener un contenido alto de investigación industrial, un contenido muy alto, porque estos son proyectos estratégicos que tienen que ir muy focalizados, pero son proyectos a medio plazo, ¿eh? Es una convocatoria de subvención con 70 millones de euros, cuyo cierre estaba previsto el 15 de abril, a las 12 horas peninsular. Como estamos en el estado especial de alarma, sabéis que han quedado suspendidas todas las ayudas de tipo administrativo y eso quiere decir que se ha parado el reloj desde el día que se abrió la convocatoria hasta el día 13. Entonces, ha corrido el reloj parcialmente. Cuando se vuelva al estado normal, los días que quedaban de la convocatoria pues serán los que queden. Entonces, la fecha de cierre no será el 15 de abril, será la que sea, ¿no? Pero bueno, esto lo digo porque estos son programas que son muy competitivos, es complejo y entiendo que la gente que lo esté preparando ya lleva tiempo haciéndolo.
Hay 5 misiones o áreas, digamos, para presentarlas. Una es la energía segura, la segunda, importante, movilidad sostenible e inteligente. Ya hay una luego del sector agroalimentario, otra para sector industrial, que también podría haber temas de logística aquí, en la parte industrial. Y la última es el envejecimiento para salud, pero solo exclusivamente en esa línea. Hay 2 tipologías, una para grandes empresas y otra para pequeñas y medianas. Las de grandes empresas son presupuestos más grandes, de 5 a 10 millones de euros, con gran parte de actividades de investigación industrial, con participación de al menos un 20% de organismos de investigación, duración hasta 4 años, de 3 a 8 empresas. El coordinador debe ser una gran empresa, son siempre proyectos consorciados. Tiene que haber al menos una pyme y deben todas las actividades comenzar en 2020. Todas las actividades, no, perdona, alguna actividad, el proyecto tiene que tener actividades en 2020. El de pymes son presupuestos menores. Tenemos hasta al menos 10 millones de euros dedicados a estos proyectos. Podrían ser más, pero al menos 10 millones. Los presupuestos individualmente deberían ser entre 1,5 y 3 millones de euros, con la investigación industrial un poquito más baja, hasta el 60%, con participación también un poco más baja de organismos de investigación, 3 a 6 empresas, liderado por una mediana empresa, eso es importante, y el resto debe ser pymes, y también comenzando en 2020. Están pensadas para ser un consorcio que debe estar agrupado o coordinado en base a un coordinador y debe haber unas reglas de gobernanza basadas en un acuerdo de consorcio. Eso sí, eso lo obliga al CETI a que exista. Porque el coordinador va a ser el interlocutor con el CETI, el que va a recibir las ayudas y el que debe además distribuirlas a los diferentes socios en el porcentaje que han sido concedidas. Los costes financiables son todos los mismos, muy parecidos a los de un proyecto de I+D, excepto que no permite consultoría de gestión ni consultoría costes de coordinación ni gastos generales, porque es tan alta la ayuda para estas partidas en que estos costes que están en otros proyectos de I+D aquí no se permiten imputar. Y aquí acabaría un poco la parte de emisiones diciendo en el cuadro según la intensidad máxima de ayuda, según la tipología de empresa y luego pues los casos, ¿no? Cuando haya organismos de investigación no los haya, cuando ¿qué más? Haya difusión de resultados o no. Bueno, esto hay que estudiárselo para intentar llegar al máximo, ¿no? A la hora de presentar los proyectos. Esta sería un poco la referencia. Esta fecha 15 de abril ya cambiaría. Bueno, la compra pública simplemente la voy a nombrar para que conozcáis. Esto es desarrollo y pruebas de prototipos en entornos reales, pero solo para la administración, ¿vale? Son prototipos de proyectos que podría poner una administración, digamos, del Estado o de una comunidad autónoma en marcha, podría ponerlo en uso, digamos, en prueba, en base a un prototipo complejo que lo provee una empresa o un grupo de empresas. Entonces, está dirigido siempre, como veis, a organismos de la administración que tengan fondos FEDER. Por ejemplo, Madrid no podría ser, o sea, no podría haber organismos de la administración de Madrid que cumplieran esto, pero sí puede haber empresas de Madrid que participen o presenten, digamos, los prototipos, ¿no? Tiene que haber consultas al mercado y tiene que haber acuerdos entre el CDT y el organismo que finalmente lo vaya a emplear, el organismo de la administración. Aquí lo que se hace es una compra pública y luego el CDT lo cede al organismo de la administración con el que tiene el acuerdo. ¿Vale? Son presupuestos de más de 2 millones de euros y bueno, están abiertos durante este periodo FEDER. Bueno, esto ahora es ya el resumen de las actividades de I+D en convocatorias abiertas, porque Neotec y Misiones los dejaríamos aparte, y Eurostar. Entonces, estos son los instrumentos que considero que son más flexibles, más adaptables a las empresas en cualquier momento, en cualquier actividad y además que pueden ser muy útiles, sobre todo en estas fases en las que estamos, en que nos hace falta liquidez, sobre todo estas últimas de las líneas de innovación. Entonces, aquí tenéis los proyectos de I+D, el proyecto Cervera, que es un caso especial con un centro tecnológico, y el proyecto de I+D con 100, que es un caso de consorcio. Y luego las líneas de innovación,
que la línea LI, como decía, está más abierta, la línea de expansión para activos exclusivamente, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar, esto también. Un resumen muy rápido, que veis que tenemos programas de subvenciones, pero muy limitados, pero en cambio hay muchas ayudas, mucha tipología de ayudas para ayudas parcialmente reembolsables a los proyectos de I+D o individuales o en consorcio. Que todos tienen ayudas parcialmente reembolsables, eso es importante. Sí, ya acabó el tiempo, así que voy a dar dos minutillos más. Y bueno, los tramos no reembolsables varían sobre todo en función del No riesgo te y de la... preocupes de todas formas, Emilio, porque como hemos Sí. empezado un poquito más tarde, se Vale. puede alargar también 10 minutos. 5 minutos más porque voy a contar ahora las medidas. Básicamente Muy bien. ya me quedan 4 transparencias más rápidas. Muy bien. Gracias. La compra pública innovadora es un tema muy interesante, pero más a medio plazo. Y yo entiendo que para este momento los más interesantes son los proyectos de I+D o los proyectos de innovación. Entonces aquí tenéis un poco las características, aquí tenéis un poco las ideas generales, ¿no?, que permiten la transferencia de tecnología entre organismos de investigación, los centros tecnológicos. Eso está más valorado y está mejor cuidado respecto a las ayudas. Sobre todo en el caso de Cervera, pues se eliminan casi todas las medidas de tipo aval, hasta un 5%. Casi todas las ayudas son al 0%, excepto los temas de innovación, que tienen un pequeño interés, muy pequeño. Siempre se hace el informe motivado y hay un seguimiento del proyecto. Esto también es importante para el tema fiscal, porque aparte del informe vinculante, motivado inicial, con las certificaciones que hace el CDTI, que además, como os decía, pedimos que haya una auditoría de estas certificaciones, lo que se permite es justificar mejor de cara a la inspección fiscal que realmente esas actividades, primero, estaban definidas como I+D, que eso lo hace el informe motivado, y después se han hecho los gastos concretamente en las partidas concretas que están certificadas, con lo cual tenéis todos los datos posibles para que Hacienda no dé problemas, en principio. Bueno, y ya para terminar, esto está en la página web de CETI, estas dos banners. El de última hora, que deberíais consultarlos siempre que tengáis alguna duda, porque se están actualizando continuamente, y luego teléfonos de contacto. Nosotros ahora estamos trabajando en modo telemático, pero por tanto los teléfonos están un poco más limitados. Vamos, funcionan un poco peor, digamos, en el sentido de que antes se podía ya acabar hablando con una persona, ahora puede ser un poco más complicado. Pero sí que tenemos, aquí están los teléfonos de contacto de los diferentes departamentos. Siempre tenéis algún departamento asociado a un momento en CEDETI, en la fase previa, por ejemplo, un departamento como el que estoy yo, que es el departamento de promoción. Luego en las fases de evaluación hay un departamento de evaluación y un departamento jurídico. En la fase de seguimiento hay un departamento de seguimiento. Todos esos teléfonos están ahí por si tienen alguna duda las empresas, sepan a dónde acudir, ¿vale? También la empresa SABE tiene una intranet que le dice cuál es la persona o el evaluador o la persona asignada según la fase, pero bueno. Y sobre todo en la parte de última hora tenemos, bueno, no voy a darle ahora aquí, pero tenéis actualizado todas las medidas que se van tomando, ¿vale? Voy a ir un poco en detalle de más atrás, o sea, al revés, de más actualizado a menos actualizado, para, sobre todo lo que os he contado ahora, sobre todo en las ayudas, habéis visto que había periodos había certificaciones, hay un periodo de evolución, ahí puede haber garantías o no, pues cómo estas medidas afectan parcialmente a este tipo de cosas, ¿no? Se han flexibilizado bastante durante este periodo. Esta última medida es la sección de garantías. Esta es muy importante porque permite, hay que mirarla en detalle, luego lo voy a explicar un poquito más. Permite casi eximir de garantías a las empresas, excepto que estén en una situación financiera muy mala, pero en una situación normal la exime completamente de garantías para que el CETI le conceda la ayuda. El 27 de marzo se flexibilizaron también los reembolsos, de manera que también se permite un margen mayor hasta diciembre para las devoluciones, para podernos retrasar un poco las devoluciones que las empresas iban haciendo en la fase de devolución de la cantidad que les habíamos prestado. Un poquito más anteriormente
se anunció ya que va a salir Neotec, que es la convocatoria de subvenciones para empresas de tipo startup, aunque hay que esperar precisamente a que acabe este periodo. En principio, si no hubiera problemas, el 15 de abril se lanzaría la convocatoria de 25 millones de euros en subvención para startups de base tecnológica. El 24 de mayo también se habló de Invierte, también se lanzó también un comunicado flexibilizando también el tema de capital riesgo un poco. Luego, esto fue al principio, el gobierno sacó una serie de medidas urgentes del ministerio, y en el caso del ministerio nuestro, pues lanzaba varias medidas urgentes que afectaban al CDTI, que están aquí también. Entre ellas, la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas. Esto sería, sobre todo, para la fase de certificación, de seguimiento del proyecto. Se van siguiendo, como decía, hay un calendario previsto y ahí, pues, con esto se flexibiliza un poquito más en esta fase los proyectos que están en la fase de certificación. Y luego, esto que afecta a todas las convocatorias de tipo subvención, el 16 de marzo, que eso también esto es a nivel de gobierno, a nivel de la Administración General del Estado, en que se para o se frena, no sé cómo llamarlo, se suspende, en la palabra técnica, el cómputo de todos los plazos de todos los trámites administrativos que había a nivel de convocatorias, ¿no? Aquí afecta en CDTI sobre todo las convocatorias de Cervera Redes, de centros, si estabais en alguno de ellos, y de Misiones, que estaba abierta la convocatoria, que quedan como suspendidas, como frenadas, paradas, ¿no? Y de cara a las nuevas, Neotec, pues que tiene que esperar a que acabe este periodo, básicamente. Y muy importante también hay una página de preguntas frecuentes, que esta se va actualizando. Esto es muy importante también para muchas de las preguntas que me vais a hacer ahora, seguro, y para otras también, que muchas están ya resueltas en esta página. Bueno, esto es un poco el resumen a nivel práctico de las medidas. Para los proyectos estos de tipo con ayudas parcialmente reembolsables, como los proyectos de I+D, Cervera, de 100, LIC, LICA, aquí lo que ha habido es, como comentaba, excepción de garantías. Hay que leerse la letra pequeña, pero es bastante amplio el margen. Se amplían los plazos de justificación en las certificaciones y se suspende temporalmente hasta diciembre la devolución de las ayudas. Esto es a nivel práctico. También se pone en marcha un fast track de presentación de proyectos. Nosotros no hemos dejado de trabajar, se siguen pudiendo presentar proyectos y además ahora se ha hecho un fast track para intentar, primero, priorizar todos los proyectos que estén en el área de esta orden de sanidad, que decía cuáles eran los conceptos ahora que interesaban más a este estado especial, ¿no? Todos relacionados con el tema del coronavirus. Hay más que esto, yo puse los que eran más industriales, ¿no? Que son estos de aquí. Pero bueno. Entonces, un fast track para eso y también para los proyectos normales también, para acelerarlos. Incluso hay casos en que si son temas que encajan en esta orden de sanidad, se pueden acortar los plazos y los periodos de aprobación. Y lo más importante sería esta última línea. Seguimos trabajando y aprobando y certificando proyectos de forma continua, de manera que no para la actividad. O sea que el mensaje debe ser positivo. Esto era un poco lo que comentaba, un poco más desarrollado. Los reembolsos no se cobran intereses de demora, o sea, se permite retardar los pagos, la devolución de los pagos. La sección de garantías también, que hay que verla en detalle porque está definido en función de la situación de la empresa, del presupuesto, etcétera, pero bueno, las empresas pymes y midcap pueden estar exentas de garantías. Los plazos de subvenciones, como os comentaba, pues se amplían, no que se amplíen el tiempo, sino que se para el tiempo y ya seguirá contando el contador a partir cuando salgamos de esta situación, ¿no? Y las de futuro, pues hasta que no acabe la situación esta, no saldrán. Y ya está. Esto es todo lo que quería contaros. Un poco el mensaje sería este, que el CDTI, si no lo conocéis antes, no lo sé, sigue trabajando de manera continua. Nuestras ayudas, la mayoría, como veis, son de tipología continua, se pueden presentar en cualquier momento y eso da mucha flexibilidad. El otro mensaje es que tenemos liquidez suficiente porque funcionamos como un banco, tenemos unos fondos propios bastante amplios que nos permiten
seguir dando ayudas y seguir trabajando, ¿eh? Entonces la única incomodidad es la parte más de cercanía, pero cercanía física, pero por los demás, pues esto es lo que estamos haciendo, intentando seguir trabajando con vosotros, ¿eh? Nada más, yo si queréis, pues ya paso al turno de preguntas. Si queréis, intento ir en orden. Voy al chat un poco. Bueno, si queréis voy a poner la cámara porque es también hablar un poco así. No sé si... Bueno, vamos a ver. Y no sé ahora cómo quitar esto de la presentación. Bueno, si consigo quitar la presentación. Bueno, si le dejas sí. ¿Dónde en era? pantalla, dejas de compartir, Sí, puedes pero cómo es que no lo veo claro ahora. Pero bueno. abajo en micrófono cámara y al Sí, lado pone pantalla, compartir pantalla. al lado de la cámara no lo veo. Pero bueno. Sí, Está en los 4 iconos que salen en la parte sí, inferior de la pantalla. El tercero, no, el tercero. Ah, el tercero, vale. sí. Vale, perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí. Ahora lo que no veo. Ah, sí, sí, de las preguntas. Vale, pues a ver, Oscar, ¿no? Se plantea ante ti como medida de ayuda ampliar el porcentaje de anticipos de ayuda en el momento de la concesión. Esa medida no se ha tomado, ¿eh? Por ahora. Lo que pasa es que estamos muy abiertos tenemos mucho feedback, tenemos varios buzones abiertos de consultas y también tenemos mucha interacción, pues por vía de este tipo de jornadas y por vía de mucha interacción con las empresas. Así que no sé en este momento, pero puede que se pudiera hacer, ¿eh? Va a depender todo mucho también de cuánto dure el periodo este. Si al final se acorta, pues rápidamente volveremos a la normalidad. Si no, es posible que también se amplíe el tema de los anticipos, ¿vale? Para intentar meter liquidez al sistema. O sea que seguimos trabajando. Las medidas no están terminadas del todo, ¿eh? Pero ahora mismo no está tomada esa medida. ¿Nos puedes confirmar si las grandes empresas también tienen minoración de garantías? No. Lo siento, pero no. En este caso todavía las medidas que se han tomado son solo para midcaps y pequeñas empresas. Estamos entonces en programa Neotec. Neotec, si queréis os comento, Neotec es un programa que ayuda a la empresa. Aquí no se ayuda a un proyecto, sino que es una empresa. Aunque realmente la empresa la llamamos empresa proyecto, porque es una empresa que tiene que ser una empresa de base tecnológica, cuya actividad que vamos a financiar básicamente va a ser I+D, porque lo que pasa es que podemos financiar muchos gastos que no son los que normalmente se financian en un proyecto de I+D, porque podemos financiar personal, podemos financiar todos los gastos de funcionamiento de la empresa, los gastos de materiales, gastos de cualquier tipo de actividad que tenga la empresa, aparte del propio personal también, hasta 250.000 euros. Pero es una convocatoria competitiva en el sentido de que hay 25 millones, tiene una duración específica, se rige por digamos, la ley de subvenciones, un sistema administrativo más complejo, o más formalizado, si queréis llamarlo así, y con periodos más definidos que acaban a final de año, ¿eh? O sea, hasta final de año o principio del año que viene no se tiene la seguridad de tener el proyecto o aprobado o no aprobado. Y la ayuda también concedida o no concedida. Pero, por otro lado, es muy interesante porque es una ayuda que no es capital riesgo, es una ayuda. Es subvención, fondo perdido y se valora sobre todo pues eso, que la tecnología que está desarrollando la empresa, bueno, se valora todo, ¿eh? Se valora el equipo, se valora el mercado, pero sobre todo la base es que la empresa tenga una tecnología y una línea definida en base a tecnología propia que sea la que le permita pues, ser competitiva y diferenciarse de otras empresas, ¿eh? Entonces, bueno, pues estar atento, yo siempre a todos os diría que estéis atentos a esa página última hora y Neotec lo que haremos, de todas maneras, si estáis en redes sociales de CDTI y si no, antes he puesto la @CDTI oficial, son las redes sociales de CDTI, vamos a anunciar cualquier cosa que vayamos sacando, o sea que estar atentos.
Ah, hay más preguntas, vale. Pues no los había visto, perdonad, ¿eh? A ver, voy a ver entonces, a ver si tengo alguna cosa más. Neotec no tiene informe motivado, no. No, no, porque Neotec no tiene informe motivado, solo tiene las ayudas de I+D. ¿eh? Estoy leyendo ¿El Neotec tiene informe vinculado? No. ¿Hay posibilidad de acceder a la presentación? Sí, luego la voy a enviar, ¿vale? En formato PDF, luego la envío. Se la envío a Citet, a Óscar y a Pilar y ya que os la distribuyo si queréis. A ver, ahora estoy viendo, has comentado sobre la emisión de informes motivados de proyectos aprobados por CEDETI. Hablas de proyectos de I+D y de innovación. ¿Nos puedes aclarar si CEDETI tiene informes motivados con calificación, innovación, no sé qué es? Nosotros, mira, lo que hacemos, os lo digo, solo hacemos un informe tipo, ¿vale? De tipo motivado. Se emplean en los proyectos de I+D y de innovación. Y ahí lo que hacemos es clasificar las actividades que hace la empresa en función si son investigación industrial, desarrollo experimental o innovación. Eso es lo que hacemos, ¿vale? Y decir el porcentaje y decir el presupuesto asociado a eso. Eso es lo que hace el informe. Y decir qué partidas son exactamente, de manera que eso se puede emplear para los informes fiscales, para deducción fiscal. Básicamente es el mismo tipo de informe para todas las tipologías, pero siempre hay proyectos de I+D+I, o sea, informes, si queréis, repito, lo que hemos llamado informes proyectos de I+D, proyectos Cervera, proyectos de cooperación internacional, proyectos 100, proyectos LIC y proyectos LICAS. No sé si se me ha pasado alguno. Para todos esos casos se emite. Felipe Ruiz, tras las nuevas medidas adoptadas, al margen de la exención de garantías, el CETI mantiene el cumplimiento de ratios financieros. Sí, pero están muy, vamos a ver, no se van a tener en cuenta los mismos. Se van a hacer los ratios. Fijaros si queréis en la medida, hay que leérsela en detalle, pero exime de bastantes garantías en función de esos ratios. Lo que hace es ser más flexibles los ratios. O sea, en la calificación, si antes era muy estricto, según la calificación de la empresa, ahora lo que hace es que es más benévola, digamos, ¿vale? Pero hay que leérselo en detalle. En concreto, los referentes a nivel de fondos propios exigidos a las empresas. Gracias. Sí, ahí sí puede pedir una ampliación de capital, ¿eh? Aún así, sí va a haber más flexibilidad. Vamos, ya hay más flexibilización de la situación, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo deciros mucho de esto porque, primero, porque acaba de salir, segundo, porque se va a ver caso a caso. Siempre el CETI, la parte financiera, hasta que no tiene toda la información, no hace el estudio, porque necesita las cuentas anuales, necesita la proyección de la empresa, necesita el proyecto, los datos del proyecto, etcétera, ¿no? Pero sí os aseguro que se está flexibilizando todo lo que se puede, bastante. Puede durar hasta sí, podemos estar más tiempo. A ver, entre las medidas tomadas destaca la rapidez de gestión y aprobación de solicitudes. El CETI ya era de las administraciones más rápidas. Bueno, nosotros, sobre todo en la parte que no es de la parte, digamos, la tipología de ayudas que no son subvención, que ahí vamos muy limitados por el corsé de la ley de subvenciones y del formato administrativo. El resto sí que somos muy eficientes porque lo que hacemos es dar una ayuda y ahí lo hacemos bajo el esquema digamos, el marco legal, digamos, que no es público, sino sería más el marco legal típico de mercantil, digamos, ¿no? Entonces, realmente si podemos ser más rápidos cuando tenemos muchos proyectos, porque algún momento del año que entran muchos podemos retrasarnos un poco más, pero en principio máximo eran 3 meses hasta ahora y la idea es reducirlo, ¿eh? Si además es alguna tipología de proyecto que sea de una tipología que se considere de mucha necesidad ahora de un sector necesario ahora, pues podría ser la logística, sin duda, pues se va a acelerar todavía más el proceso, ¿eh? Y la forma de evaluación es una especie de FIFO. Los proyectos entran en CEDETI cuando ya la empresa ha terminado la solicitud y a partir de ese momento ya empieza a contar el contado, ¿eh?
son las empresas del sector público elegibles. Es que depende de la tipología, ¿vale? Si son con ánimo de lucro, sí. En el caso de la pregunta era, ¿son las empresas del sector público elegibles? Si son empresas con ánimo de lucro, sí, ¿vale? Para los proyectos de I+D en general. Para emisiones, en cambio, cambia la tipología, ¿eh? Entonces yo no sé la pregunta hacia dónde va dirigida. Para las ayudas nuestras estándar, digamos, de ayudas parcialmente reembolsables, sí. Sociedades limitadas, sociedades anónimas, sí, son elegibles, si son del sector público. Si son fundaciones, otro tipo de organismos, no. No sé si hay alguna pregunta más. Me decís, Ramón y Pilar, que... Bueno, pues en principio parece que ya no hay más preguntas. Así que bueno, nos despedimos ya. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y os Perdonad, mantendremos. Emilio, si tienes otra pregunta. Sí, vale, estupendo, por mí no hay problema. Vale. Sí, Bueno, pues nada, responde. perdonad, ¿eh? Es que es complicado esto con tanta matriz aquí. Sí, perdona, Sí. la tienes en el chat, perdona. ¿Cuáles son? No sé, ¿Puedes dime decirnos cuál es? por favor. ¿Nos puedes decir cuál es? La última que tenéis en el chat, que había puesto dos preguntas, que habéis contestado la primera en cuanto a ratios financieros y os preguntaba si una startup de base tecnológica puede acceder al programa Cervera. Vale. Una startup, sí, o sea, teóricamente podría. Lo que pasa es que las condiciones, vamos a ver, el análisis financiero se hace de cualquier manera, ¿eh? Entonces, lo que hace el CETI es calificar a la empresa en función de la situación financiera, ¿vale? Entonces, si estáis facturando y tenéis, aunque sea beneficios pequeños, pero estáis dando beneficios ya, sí. Si no, no es el caso, no es la mejor ayuda. La mejor ayuda sería Neotec, ¿eh? ¿Vale? Porque el Neotec no os van a pedir ninguna garantía ni va a haber análisis financiero en el caso de Neotec, ¿eh? Pero en el caso de una startup, si tiene actividad económica, sí se puede presentar un proyecto I+D, se le califica a la empresa y se ve, sobre todo si tiene nada más expectativas a lo mejor no tiene todavía ingresos, pero tenéis ya compromisos de ventas o alguna cosa de actividad económica. Pero claro, si no tiene actividad económica, Cervera no vale tampoco, porque se sigue haciendo análisis financiero de la empresa, ¿eh? Ok, por último, hace referencia a que los LIC y LICA llevan informe motivado vinculante. Sí. Corrígeme, pero entiendo que no. Revisando las fichas, entiendo que solo se centra en Cervera 100 y los proyectos PID. LICA no, perdona, LICA es verdad, LICA no porque es verdad, LICA no, LIC creo LICA que ni sí. LICA, entiendo. LIC me haces dudar, pues ahora me haces dudar, ¿eh? Es verdad, puede que LIC tampoco, ¿eh? Mira, tendría que comprobarlo, pues puedes tener razón. Tendría que comprobarlo, ¿eh? ¿Lo has visto en algún sitio? ¿Lo tienes Bueno, por escrito? sí, es que llevo trabajando en esto ya varios años Sí, y entiendo sí, que así en la propia sí. resolución y en la ficha del instrumento Sí, no lo pone. nada pone, vale, pues entonces es verdad, mira, tienes razón, tienes razón. Leak y Lika no. Leak seguro porque es ayuda de tipo para activos y Leak tenía yo dudas. Sí, sí, son proyectos de Sí. I+D, de acuerdo. Y en el slide que ponías, si ponías que sí, por eso me Sí. causó curiosidad, ¿no? Para que corrijas No, el slide para tienes próximas. razón porque no se ha modificado la ficha, ¿eh? O sea que tienes razón, ahí me he equivocado yo. Gracias por la corrección, mira, la voy a corregir ahora. Vale, de acuerdo. Bueno, pues si no tenéis nada más, yo por mi parte nada, agradeceros mucho la oportunidad. Os voy a pasar la presentación, la distribuís como queráis y podéis contar con nosotros para lo que queráis. También incluso si tenéis alguna soporte directo a un proyecto concreto, no, pero ideas sobre alguna posible presentación de proyectos genérica, me podéis contactar si queréis también, ¿eh? O a Fitetti me lo hace a mí, me pasa la información. O sea, lo que no estamos dando es soporte directo a un proyecto a nivel de preparación del proyecto, ¿vale? Para eso hay empresas que se dedican a eso, pero lo que son ideas generales o tipología o ver cómo encaja en un sitio en otro, etcétera, sí que os podemos dar soporte si queréis, ¿eh? Así que nada, muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias. Como os ha dicho, cualquier tema os ponéis en contacto con nosotros.
Y bueno, os mantendremos informados sobre futuros webinars dentro de la iniciativa que os hemos comentado y bueno, está a través de nuestras redes o con nuestros correos de difusión. Así que de nuevo, muchas gracias.